Imagine un tanque que pesaba casi 200 toneladas, pero no tuvo tiempo de hacer un solo disparo. La máquina, que fue ensalzada como un arma milagrosa, pero que en realidad se escondió, temía mostrarse en el frente y trató desesperadamente de terminar cuando la guerra ya estaba perdida. Maus no es un monstruo de combate, sino un error estúpido y terrible que todavía están tratando de justificar. A su tripulación no podía abandonar rápidamente el tanque, la evacuación era imposible, y la máquina en sí era una trampa para sus propios soldados. El Maus era demasiado caro para cancelarlo y demasiado inútil para combatirlo. ¿Por qué se ocultó este fraude a los aliados incluso después de la rendición? ¿Qué encontraron los ingenieros soviéticos en sus restos? ¿Por qué los documentos desclasificados causaron controversia en las próximas décadas? ¿Y por qué hoy Maus no se considera un símbolo de poder, sino un recordatorio de lo que sucede cuando la guerra se planifica en papel y no en realidad? Lo más impactante de esta historia no es ni siquiera los detalles técnicos, sino cómo este tanque vivió hasta nuestros días. Y no adivinarás exactamente dónde y en qué forma estuvo en la final. En el otoño de 1942, cuando la guerra ya requería más recursos del Tercer Reich, comenzó el trabajo en el tanque más pesado de la historia. El proyecto recibió el nombre en clave Maus, ratón, un contraste irónico con lo que se suponía que pesaría casi 200 toneladas y aplastaría las fortificaciones de concreto de un solo disparo. No era solo un arma, fue una demostración de poder industrial, un desafío de ingeniería y un absoluto desprecio por el sentido común. La orden provino del propio Adolf Hitler, fascinado por la idea de un tanque de avance invencible que ningún proyectil aliado podría detener. La máquina fue concebida como un acorazado terrestre, lento, torpe, pero invulnerable. El desarrollo fue confiado a Porsche, y esta fue una de las razones de los problemas futuros. Ferdinand Porsche ya tenía la experiencia detrás de proyectos fallidos, pero aún así recibió la aprobación. Según el plan, el Maus debía tener una armadura frontal de más de 200 milímetros de grosor, armamento de una pistola de 128 milímetros y 75 milímetros adicionales. Teniendo en cuenta el tamaño de la torre, el peso de la estructura y la necesidad de una tracción increíble, el proyecto desde el principio parecía una aventura técnica. Sin embargo, Alemania ya ha cruzado la línea más allá de la cual la practicidad ha dado paso a la creencia maníaca en las armas milagrosas. Maus iba a ser el último argumento contra los ejércitos aliados que avanzaban. Los ingenieros trabajaron al darse cuenta de que no estaban creando tanto una unidad de combate como un símbolo de la desesperada esperanza de una fractura. El primer prototipo comenzó a ensamblarse en 1943 años. El proyecto fue cambiado constantemente. El motor era demasiado débil. La transmisión se sobrecalentaba. La torreta no cabía en el casco. Pero a pesar de todos los problemas, en la primavera del próximo año, Maus se probó por primera vez. El automóvil apenas se movía. La velocidad máxima no excedía los 20 kilómetros por hora. Las curvas se daban con dificultad y el peso hacía imposible el transporte por ferrocarril. Sin embargo, ninguna de estas deficiencias fue una razón para detener el proyecto. Cuando se completó el primer cuerpo de Maus, se hizo evidente que el tanque no podía funcionar en condiciones de combate reales sin una reestructuración a gran escala de la infraestructura. Su peso se acercaba a las 200 toneladas. Esto excluyó la posibilidad de cruzar la mayoría de los puentes. Para moverse, el tanque tenía que abrirse camino a través de las áreas destruidas o moverse solo sobre una superficie dura y plana. Pero este no era el principal obstáculo.
La planta de energía consistía en un motor de avión DB603 con una potencia de 1.200 caballos de fuerza. Para tal masa, esto no era suficiente. El sistema de refrigeración se sobrecalentó y la transmisión electromecánica, desarrollada por Porsche, falló constantemente. A veces, el tanque simplemente se congeló en medio del relleno sanitario, requiriendo muchas horas de reparación. Las pruebas no solo no cumplieron con las expectativas, sino que demostraron cuán lejos estaba el proyecto de la aplicación real. Sin embargo, el liderazgo del Tercer Reich continuó insistiendo en la finalización del trabajo. La segunda torre, con armamento completo, se creó en paralelo y se probó por separado. El arma principal, el cañón Kuka-44 de 128 milímetros, realmente mostró una impresionante fuerza de penetración. En las pruebas, golpeó fácilmente cualquier vehículo blindado aliado a distancias de hasta 3 kilómetros. Pero el tanque en sí continuó siendo un objetivo inmóvil y voluminoso. A modo de comparación, el tanque Tigre promedio pesaba alrededor de 60 toneladas. Era 3 veces más ligero, más rápido y más móvil. Maus no sabía nadar, no podía caminar por caminos estrechos y no podía ser transferido a través del río sin un acompañamiento de ingeniería especial. Mientras tanto, la situación en los frentes empeoraba. En 1944 quedó claro que la prioridad debería ser máquinas rápidas y confiables, no monstruos experimentales. Sin embargo, Hitler insistió. El segundo prototipo estaba casi terminado. Recibió la torreta final y fue puesto a prueba junto con el primer casco. Maus ahora podía disparar, pero no resolvió ninguna de las tareas estratégicas que se le asignaron. El proyecto continuó vivo, pero la sombra de la fatalidad ya se estaba espesando a su alrededor. En el momento en que se completó el segundo prototipo, quedó claro. Maus no solo no está a tiempo para el momento en que podría ser útil, sino que ya llega tarde para siempre. El chasis del segundo modelo, el V2, se ensambló en la planta de Alket. Luego se transportó a Kummersdorf, donde se combinó con la única torre construida. Ambos prototipos, el V1 sin armas y el V2 con una torreta completa, terminaron en el sitio de prueba en Bevelen, donde pasaron todo su breve servicio. Desde un punto de vista táctico, el Maus ya era inútil. No se podía producir en masa, no había suficiente material ni tiempo. No pudo ser transferido rápidamente a ningún punto caliente del frente. No era adecuado para la defensa de las ciudades, no era adecuado para contraataques rápidos. De hecho, era una fortaleza fija en las pistas. Lo único que realmente le sorprendió fue la armadura. La protección frontal del casco alcanzó los 240.000 milímetros. Esto hizo que el Maus fuera prácticamente invulnerable a cualquier arma de campo aliada, incluidos los cañones antitanque y los misiles de aviación. Incluso los calibres pesados solo podían dañar los elementos externos. El volumen interno permanecía impenetrable. Pero esa defensa tenía un inconveniente. El grosor de la armadura llevó a una carga excesiva en el motor, la suspensión y la transmisión. El tanque literalmente luchó contra sí mismo, con su propio peso, sobrecalentamiento y la imposibilidad de una larga duración de la batería. Cada kilómetro del camino se convirtió en una prueba de ingeniería. Además, Maus necesitaba acompañamiento. No podía actuar solo, ya que corría el riesgo de ser inmovilizado por el primer obstáculo de ingeniería. Para forzar los ríos se desarrolló un plan especial. Un Maus tenía que alimentar a otro por cable mientras se movía por el fondo. No solo complicaba las tácticas, sino que las hacía absurdas. Sin embargo, el proyecto no se redujo. Los prototipos continuaron siendo probados. Sin embargo, cada vez más, el Maus no se usaba como un arma, sino como un símbolo,
como un cartel ideológico que demostraba que Alemania todavía era capaz de desarrollar algo grande. En el momento en que el Ejército Rojo se acercó a Berlín, el Maus nunca había recibido uso de combate, pero le esperaba un destino mucho más extraño que el frente. En la primavera de 1945, el destino de los dos prototipos Maus estaba predeterminado. La situación en torno a Berlín se deterioró rápidamente. El Ejército Rojo ya estaba entrando en Brandeburgo, y las unidades soviéticas se acercaban a los polígonos de Kummersdorf y Bebeln. Los ingenieros que trabajaban con el Maus recibieron la orden de destruir ambos ejemplares para que no llegaran al enemigo. El primer prototipo, el V1, no tenía torreta y fue parcialmente desarmado. Fue socavado por una carga regular, causando daños significativos, pero no fatales. El segundo, el V2 más avanzado, resultó estar en condiciones algo mejores. No fue posible destruirlo por completo. Después de un breve tiroteo, el Maus V2 fue abandonado por la tripulación y pronto las tropas soviéticas descubrieron ambos cuerpos. Para el Ejército Rojo, el hallazgo fue único. No era solo un trofeo, era una anomalía técnica. Inmediatamente comenzaron los trabajos de inspección, fijación de la estructura y análisis de capacidades. Los ingenieros del Ejército Rojo intentaron evaluar cuán real era el concepto de tal vehículo de combate. Pronto se decidió combinar ambos cuerpos, el chasis de uno, la torreta del otro, y enviar el automóvil ensamblado a la URSS para futuras pruebas. Así que Maus, sin hacer un solo disparo al enemigo, terminó en manos de un antiguo enemigo. Fue llevado a la Unión Soviética y llevado al sitio de prueba en Kubinka. Allí, la máquina se convirtió en el objeto de la atención de los especialistas soviéticos. El tanque no se operó activamente, pero se estudió cuidadosamente. Armadura, características de diseño, ubicación de nodos y soluciones técnicas. La conclusión fue inequívoca. Maus es un absurdo de ingeniería. La máquina requería una cantidad catastrófica de recursos, no tenía flexibilidad operativa y no podía usarse en las condiciones de la guerra moderna. Al mismo tiempo, su armadura realmente impresionó. Se volvió casi impenetrable para todos los calibres existentes en ese momento. Pero esto también convirtió al tanque en un objetivo fijo. Era imposible ocultarlo, difícil de mover, no se puede apoyar en la batalla. A pesar de todo el interés en el diseño, el Maus no se convirtió en un prototipo para las nuevas muestras. Ni en la URSS ni en otros países siguieron el camino de los tanques superpesados. La era de los monstruos de armadura terminó sin comenzar. Sin embargo, una copia del Maus ensamblada por ingenieros soviéticos sobrevivió. Hoy se encuentra en el Museo de Vehículos Blindados en Kubinka. Es el único Maus sobreviviente en el mundo. Recuerda lo peligroso que puede ser una creencia ciega en una técnica desconectada de la realidad del campo de batalla. Desde la aparición de los primeros rumores sobre un tanque alemán superpesado, la inteligencia aliada ha estado tratando de establecer la verdad sobre el proyecto. Ya en 1943 los británicos y los estadounidenses comenzaron a registrar menciones de un automóvil con una masa de más de 150 toneladas. La información provino de ingenieros cautivos, exploradores y observadores de aviación. Sin embargo, hasta el final de la guerra, ninguno de los aliados estaba seguro de que Maus fuera un proyecto real y no un elemento de desinformación. Después de la rendición de Alemania y el acceso a las fábricas, la documentación del proyecto y los registros de prueba, la opinión de los aliados sobre el Maus era inequívoca, una curiosidad técnica desconectada de la realidad.
Los informes estadounidenses clasificaron el proyecto como poco práctico y el concepto en sí como resultado de una creencia excesiva en la armadura mientras ignoraba por completo la movilidad y la logística. Mientras tanto, Maus dejó una impresión. Su armadura era considerada impenetrable y su poder de fuego inspiraba respeto. A nivel teórico, el tanque era una amenaza, pero en la práctica permanecía inmóvil. Los aliados se vieron obligados a admitir que el Maus se había convertido en el límite extremo de la ambición de ingeniería que había cruzado la razón. Curiosamente, en la URSS, a pesar de las conclusiones negativas, el Maus aún causó cierto respeto entre los especialistas de tanques. Las soluciones tecnológicas en la armadura, la colocación de armas, la distribución de los compartimentos internos se analizaron en detalle. Pero la escuela soviética de diseño apostó por la velocidad, la masa y la simplicidad, no por la monumentalidad. Por lo tanto, Maus se ha convertido más en un objeto de estudio técnico que en una fuente de inspiración. Para los ingenieros alemanes, el proyecto Maus era un símbolo dual. Por un lado, este es el pináculo de la ingeniería, un intento de crear una máquina invulnerable en el campo de batalla. Por otro lado, es un ejemplo trágico de cómo la ideología interfiere en los procesos racionales. Muchos diseñadores después de la guerra reconocieron abiertamente que el Maus no debería haberse construido. Tomó demasiado tiempo, metal, energía y personas que podrían haber sido dirigidas a desarrollos más necesarios. El nombre Maus se ha convertido en un nombre familiar en el entorno de la ingeniería. Simbolizaba la gran inutilidad cuando el cálculo ideal entra en conflicto con la realidad física. Sin embargo, la idea de los tanques superpesados no murió definitivamente. En los conceptos de posguerra de los Estados Unidos, la URSS y Francia, se consideraron brevemente los proyectos de máquinas pesadas, pero ninguno de ellos fue más allá del papel. Maus fue el último y el más pesado de los gigantes. Maus no perdió una sola pelea porque nunca se unió a ninguna, pero se convirtió en un símbolo de derrota. La razón fue una simple contradicción de ingeniería. La masa y la protección crecieron y la movilidad se mantuvo al nivel de los tanques pesados de los años 20. Esto convirtió al Maus en un arma que no podía alcanzar al enemigo, no podía retirarse y no podía ser llevada a donde se necesitaba. Incluso si Maus estuviera en el frente, no cambiaría las cosas. Las condiciones de combate del frente oriental excluían la maniobra de maquinaria pesada. Carreteras rotas, pantanos, puentes destruidos. Todo esto hizo imposible avanzar un automóvil que pesaba unas 200 toneladas. Donde incluso los tigres se atascaron y exigieron una evacuación, Maus simplemente se levantaría con fuerza. Uno de los principales problemas ha sido la seguridad. El Maus no podía repostar en maquinaria convencional. Se necesitaban petroleros especializados. La entrega de municiones también causó dificultades. Las armas Maus usaban proyectiles de gran calibre, cuya logística no se resolvió. Reponer municiones en condiciones de combate era casi imposible. La evacuación también estaba en duda. Si el tanque fallaba, era imposible remolcarlo por medios convencionales. Tenía que permanecer en su lugar, el trofeo del enemigo, o ser destruido por la tripulación. Pero incluso socavar el Maus requirió un cálculo preciso. La masa de la máquina impidió la destrucción garantizada de la estructura. Uno de los prototipos, socavado por los alemanes, fue restaurado más tarde de todos modos por ingenieros soviéticos. Además, la tripulación experimentó serias limitaciones. El volumen del tanque era grande, pero distribuido irracionalmente. El conductor mecánico y el operador de radio estaban en la parte delantera del casco, y el comandante, el cargador y el artillero estaban en la torreta.
La comunicación entre ellos se mantuvo solo a través del sistema de radio interno del tanque, que a menudo se sobrecalentaba. La coordinación ha sido difícil. La imposibilidad de desembarcar rápidamente del automóvil también puso en peligro la vida de la tripulación. Una salida estaba en la popa del casco, la otra en la torre. En caso de impacto, especialmente cuando el mecanismo de rotación de la torre se dañó, la evacuación se hizo casi imposible. Estos factores convirtieron al Maus en una máquina que perdía incluso sin luchar. El tanque no podía realizar sus funciones en combate real. No era vulnerable al proyectil, sino al sentido común. Representaba el límite de la ingeniería y al mismo tiempo el callejón sin salida. Mientras otros países apostaban por la maniobrabilidad y la masa, Alemania invirtió los últimos recursos en un automóvil que no se podía usar. Maus no se ha convertido en un arma, sino en un símbolo de cómo la guerra puede hacer olvidar la realidad. En el último período de la guerra, el proyecto Maus ya no era una iniciativa militar en su forma pura. Se convirtió en un símbolo, sobre todo un mensaje de propaganda interna destinado a mantener la ilusión de la superioridad tecnológica del Reich. A pesar del fracaso de las pruebas y la aparente inutilidad de la máquina, el proyecto no se cerró. Por el contrario, continuó asignándole recursos, metal, horas de trabajo de ingenieros y diseñadores. No fue tanto una decisión militar como la voluntad del propio Hitler. Consideraba al Maus como el pináculo de la futura construcción de tanques alemanes. Una máquina que podría aplastar cualquier fortificación aliada. Tales representaciones, desconectadas de la táctica, la logística y la realidad, convirtieron a Maus en un costoso monumento a la ceguera de la ingeniería. En este punto, Alemania ya experimentaba una grave escasez de cobre, aluminio, cromo e incluso carbón. Las fábricas de tanques cambiaron a modelos simplificados de equipos. Se llevaron a cabo procesos de estandarización y aceleración del ensamblaje. Pero el Maus continuó asignando recursos porque se convirtió en un elemento del mito, un símbolo de que Alemania aún puede crear armas milagrosas. Carteles que mostraban hipotéticos tanques gigantes paseaban por los territorios ocupados, reforzando la creencia en la invulnerabilidad de las armas alemanas. El voluminoso vehículo blindado personificó la invulnerabilidad, el dominio y el poder tecnológico. Aunque en realidad, detrás de esta fachada se escondía un monstruo inmóvil y técnicamente insostenible. Curiosamente, incluso entre los oficiales alemanes, la opinión sobre el Maus no era uniforme. Algunos generales de Panzerwaffe se opusieron fuertemente. Señalaron que cada Maus por recursos equivale a la construcción de 10 tanques Panther o 15-4 que podrían participar realmente en las batallas. Además, incluso si el Maus estuviera en el frente, tendría que ser protegido de la infantería, abastecido con riesgo para las columnas y servido en condiciones donde la reparación era casi imposible. Sin embargo, el componente político del proyecto resultó ser más fuerte que los argumentos racionales. La máquina participó en manifestaciones cerradas. Los oficiales extranjeros fueron llevados a ella, tratando de infundir miedo, no a través de la potencia de fuego real, sino a través del hecho mismo de la existencia de un sistema blindado tan masivo. Maus se usó como el último argumento de los débiles, una demostración de un posible castigo en el futuro, cuando nada salva en el presente. Por lo tanto, el Maus dejó de ser solo un tanque. Se convirtió en un acto de desesperación, revestido de metal. Su existencia se parecía al uniforme ceremonial de un soldado en una guarnición condenada, hermosa, pesada y completamente no destinada al combate. Y mientras las piezas se cortaban en los talleres de las fábricas, las placas de blindaje se moldeaban y se ensamblaba otro prototipo,
En los frentes, Alemania perdía lo que aún podía salvarse. Cuando la guerra llegó a su fin, Maus ya no era necesario para nadie. Pero continuó reparándolo, regulándolo, probándolo, no para ganar, para no admitir la derrota. La rendición del Tercer Reich fue el punto después del cual el destino de Maus pasó del contexto militar al campo de la historia, la ingeniería y la política. Ambos autos, V1 y V2, fueron encontrados por el Ejército Rojo en el sitio de prueba de Kummersdorf, cerca de Berlín. El primer prototipo, privado de la torreta, sufrió daños por la explosión. El segundo, con la torre, resultó casi intacto. Las brigadas de trofeos soviéticas se dieron cuenta rápidamente de que habían encontrado algo excepcional. El Maus ha sido cuidadosamente documentado. Sus detalles han sido estudiados por ingenieros y técnicos. Tomaron la decisión de combinar dos máquinas dañadas en una viable. La torre con el B1 se instaló en el cuerpo del B2. La copia resultante fue entregada a la URSS, en Kubinka, en el sitio de prueba del Instituto de Investigación de Vehículos Blindados. Así que Maus estaba en manos de aquellos que ni siquiera planeaban construir una máquina similar, pero ahora tuvieron una oportunidad única de estudiar los extremos de ingeniería del enemigo. En Kubinka, el Maus no pasó las pruebas de combate. Demasiado voluminoso, demasiado caro de operar e inadecuado para el tráfico a campo traviesa. Pero el análisis del diseño se llevó a cabo con gran detalle. Los ingenieros soviéticos observaron con interés varias soluciones innovadoras, incluido el diseño de los mecanismos y la armadura. Sin embargo, la conclusión general sigue siendo la misma. El Maus no tiene sentido como unidad en el campo de batalla. Ninguno de los elementos del diseño compensó sus limitaciones. El proyecto resultó ser esencialmente una demostración de lo lejos que se puede llegar en una carrera de ingeniería si se deja de lado el sentido común. Al mismo tiempo, el tanque en sí causó una profunda impresión. Camiones con ruedas del tamaño de una altura humana, una torre del tamaño de una habitación, un cañón con un autobús completo. El Maus parecía la máquina del futuro, pero un futuro que no vendrá. Después de estudiar Maus, fue enviado a un museo. Allí permanece hasta el día de hoy, en el Museo del Tanque en Kubinka. Es el único ejemplar que se puede ver con sus propios ojos. Los restos de otras máquinas no sobrevivieron a la guerra. Algunas fueron destruidas durante la retirada. Otras fueron al metal, y algunas partes desaparecieron para siempre en archivos y dibujos. Todavía hay leyendas alrededor de Maus. Algunos afirman que un ejemplar participó en batallas en las afueras de Berlín. Otros que el proyecto no se cerró hasta mayo de 1945 y que hubo modificaciones secretas. Ninguna de estas acusaciones ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, el hecho mismo de la existencia de Maus se convirtió en parte de la mitología de la Segunda Guerra Mundial. Internet, juegos, películas y libros han convertido al Maus en un símbolo de la superarma de Alemania, una máquina que podría temerse si realmente luchara. Pero en realidad, Maus perdió la guerra en silencio, sin un disparo, sin batalla, sin oportunidad. Y ahí es donde radica su importancia. No destruyó, pero fue el resultado de la destrucción. No participó en las batallas, pero se convirtió en una batalla entre la lógica y la ideología. 7 décadas después, Maus sigue causando controversia. Para algunos es una hazaña de ingeniería, el pináculo del pensamiento técnico. Para otros, un monumento a la vanidad y el error. Y tal vez es esta dualidad la que hace del Maus uno de los tanques más interesantes de la historia. La historia del tanque Maus terminó no en el campo de batalla, ni en el campo de entrenamiento, ni siquiera en los dibujos. Terminó en el museo,
Debajo de las bóvedas del hangar, donde un gigante de acero con pernos del grosor de la palma se encuentra en silencio, sin haber pasado por una sola batalla. Pero fue este silencio el mensaje más fuerte que pudo dejar tras de sí. El proyecto Maus se convirtió en la encarnación visible del conflicto entre la realidad militar y las fantasías tecnocráticas. Ninguno de los lados de la Segunda Guerra Mundial podía permitirse gastar recursos en máquinas de este nivel de absurdo. Pero en Alemania, a principios de los años 40, la lógica había retrocedido hace mucho tiempo ante la voluntad del Führer. Maus no fue diseñado como un medio de guerra, sino como un medio para demostrar poder. Y esta demostración se convirtió en un callejón sin salida de ingeniería. Ya después de la guerra, muchos ingenieros alemanes que sobrevivieron al colapso del Reich entendieron lo absurdo de la tarea. Pero no podían negarse, no por miedo, sino porque formaban parte de un sistema donde la idea se valoraba por encima del resultado. El Maus no fue construido porque el ejército lo necesitaba, sino porque tenía que ser construido. Era una orden revestida de metal. Los investigadores soviéticos, inspeccionando el Maus en Kubinka, llegaron a una conclusión paradójica. Desde el punto de vista de la tecnología, el tanque es excepcional, pero desde el punto de vista de la aplicación, inútil. Podría ser disparado durante horas sin efecto, pero no pudo cruzar el puente. Su torre podría perforar cualquier tanque aliado, pero el propio Maus no pudo alcanzar a ninguno de ellos. Era invencible y al mismo tiempo indefenso. A lo largo de los años, Maus se ha convertido no solo en una pieza de museo, sino en un punto de reflexión sobre los límites del pensamiento de ingeniería. Se convirtió en parte de una conversación global sobre dónde termina la ciencia y comienza la ideología. Y todos los que están de pie junto a esta máquina en el museo no sienten deleite, sino una extraña tensión, como si Maus estuviera mirando desde el pasado y advirtiera: no repitas. Se representa en juegos, se coloca en pedestales, se usa en memes. Pero detrás de todo este brillo digital, lo principal se pierde. Maus es una tragedia. La tragedia de los recursos desperdiciados. La tragedia de los ingenieros que trabajaban a ciegas. La tragedia de los soldados, que en lugar de las máquinas y municiones necesarias, se les dio un sueño, pesando casi 200 toneladas. Han pasado más de 80 años y Maus sigue siendo controvertido. Algunos lo consideran el apogeo del poder técnico, otros una estupidez digna de una anécdota. Pero independientemente de la evaluación, Maus se convirtió en un hito importante en la historia de la guerra. Y tal vez su importancia principal no es lo que era, y en lo que no hizo, no disparó, no ganó, no salvó. Porque fue este fracaso lo que lo convirtió en un símbolo. Y este símbolo recuerda: a veces la grandeza es solo un error muy difícil.